Entonces, recuerda, mi querido alumno, todos los escritores de la generación del 98 son netamente españoles. Y destacan, ¿por qué? Porque son ensayistas y también destacan en la poesía. Ya, no se olviden. Uno de los mejores poetas, pues, es el Premio Nobel español del año 1956. ¿De quién estamos hablando? Juan Ramón Jiménez. Su mejor obra, Platero y yo. Pero ahí también está el gran... Si el líder de la generación del 98 es Miguel de Unamuno, el máximo exponente, ¿quién es? Antonio Machado. No se olviden su obra exponencial. ¿Cuál es? Campos de Castilla, una de las mejores notorias obras de este escritor español, ¿ya? Entonces, la generación del 98 destaca en sus ensayos y en la poesía. En este ensayo, ¿quién destaca? Miguel de Unamuno, como ya lo dijimos cuando hemos ido trabajando la teoría literaria, una obra que habla de la crítica literaria. ¿Cuál es? La vida de Quijote y Sancho, ya, no se olviden. ¿A quién le pertenece? A Miguel de Unamuno, o una de sus mejores novelas, Nivola, que hoy en día lleva el título de Niebla, ¿ya? Otro de los ensayistas españoles que pertenece a la generación del 98, ¿quién es? El gran Azorín, no se olviden, ¿ya? ¿Cuál es el verdadero nombre de Azorín? Porque Azorín es un seudónimo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Azorín? Tú vas a marcar en el examen José Martínez Ruiz, ¿ya? Con su obra Los Pueblos. Listo. Profe, en la poesía, ¿quiénes destacan? Juan Ramón Jiménez, el gran Pío Baroja y el máximo exponente, Antonio Machado. Pero ahora ya hemos conocido el desarrollo de la prosa, forma habitual de escribir. El desarrollo del verso, forma particular de escribir. Y también hemos conocido la prosa poética, que es la fusión de los dos antes mencionados. Ahora, mis queridos alumnitos, vamos a denotar el verso libre, o también conocido como verso librismo. No se olviden. Profe, ¿qué es el verso libre? Es la manera, ya, particular de escribir, así como lo es el verso, pero cuando dice verso libre, es la manera particular de escribir que denota musicalidad, rima y ritmo, pero no respeta los cánones de la poesía lírica. ¿Qué quiere decir? Rompe cualquier esquema. Por eso les dije, el verso librismo, profesor, es utilizado ¿por quién? Por los vanguardistas. ¿Qué significa vanguardia? Vanguardia significa hacia adelante. Recuerden que la corriente literaria del vanguardismo rompe todo nexo con el pasado. Todas las corrientes literarias tratan de copiar a la primera corriente literaria. ¿Cuál es? El clasismo. Por ejemplo, la denotación del neoclasismo, el romanticismo, el realismo, el surrealismo. Pero cuando aparece la corriente literaria de vanguardismo, corta el nexo con el pasado. Por eso vanguardia significa hacia adelante. El vanguardismo, pues chicos, trabaja una literatura netamente revolucionaria, ¿ya? Rompe los moldes clásicos que se venían trabajando. Por eso se le dice verso libre, ¿ya? ¿Tiene musicalidad y ritmo? Sí, denota esa característica. ¿Por qué, profesor? Es que destaca la intimidad que muestra el autor. No se olviden, ¿ya? No es como en la denotación de... Profe, acá es una forma particular de escribir, pero denota el orden o la normativa que requiere. Por ejemplo, la denotación de los versos. Acá ustedes recordarán, cuando hemos hecho versos, recordarán al gran escritor español, postromántico, máximo exponente de la literatura romántica, más conocido como el Cisne de Andalucía, que destaca sus obras en el género narrativo, sus 18 leyendas, y en el género lírico, la denotación de sus rimas. ¿De quién estamos hablando? El Cisne de Andalucía, profesor, es Gustavo Adolfo Bécquer. No se olvide. Nombre verdadero de Gustavo Adolfo Bécquer, simple P, hijo. ¿Cuál es el nombre verdadero de Gustavo Adolfo Bécquer? Claudio Domínguez Bastidas. Qué simple, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, sus leyendas. En más de una ocasión yo les he ido narrando las leyendas más destacadas. Por ejemplo, la Ajorca de Oro. ¿Qué es Ajorca, profesor? La denotación de una pulsera, ¿ya? Acuérdense. Y también les conté, por ejemplo, la denotación de la Cruz del Diablo.
¿ya? No se olviden, entre sus leyendas más famosas. Pero destaca en verso, ¿qué cosa? La denotación de sus rimas. Por ejemplo, las rimas beckerianas, que se caracterizan, ¿por qué? Porque son muy cortas, son muy sencillas, ¿ya? Y carecen de título. Por eso presentan numeración romana, ¿ya? No se olviden. Por ejemplo, una de las rimas más conocidas que hemos hecho en la clase, ¿cuál es? Por una sonrisa, un mundo. Por una mirada, un cielo. Por un beso tuyo. Yo no sé qué diera por un beso tuyo. O aquel que dice, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿cuál pestaña y mi pestaña entrelazadas en el corazón? Mi amor, poesía, poesía eres tú, ¿ya? Esa es la denotación del verso. Destaca la intimidad del autor. Pero en este caso, mis queridos alumnitos, el verso libre rompe esos moldes clásicos que se venían trabajando. Especialmente quienes desarrollan el verso libre, los vanguardistas, no te olvides. Por ejemplo, acá les pongo una obra muy reconocida, ¿eh? Profe, acá tengo la obra y le pongo acá, la obra Espergesia. Espergesia. ¿A quién le pertenece la obra Espergesia? ¿Ah? ¿A quién le pertenece la obra Espergesia? Sí, bebé hijo. La obra Espergesia le pertenece a uno de los mejores escritores peruanos, el máximo exponente del vanguardismo peruano, también conocido como el poeta de la triste figura, ¿ya? Porque en algunos textos los van a encontrar con esa pose ahí, ¿no? Con una mirada perdida. O también conocido como, le dicen el poeta de todas las razas. También le dicen el poeta del dolor humano. También conocido como el poeta del dolor universal. César Perú, algunos le dicen. Entonces, ¿a quién le pertenece la obra Espergesia? Ya debes saber. Le pertenece a César Abraham Vallejo Mendoza, uno de los mejores vanguardistas peruanos. Profe, ¿cómo escribe entonces ya el representante del versolibrismo? Completamente desordenado. Por ejemplo, habrás leído una de las mejores obras en el vanguardismo puneño, que presenta esta característica: pone un verso por aquí, pone otro verso y va desarrollando los versos, denotando un sinfín de figuras. Profe, es el desorden que muestra. Puede ser 2 versos acá, 3, 4, 5, etc. ¿De qué obra estamos hablando? Me refiero a el precursor del vanguardismo. ¿Quién es, profesor? Es el precursor del vanguardismo hispanoamericano, el máximo exponente del vanguardismo puneño. ¿De quién estamos hablando? Del temible comunista. Algunos le decían el brujo de la palabra, al denotarlo eso como una acción despectiva. En Lima, ¿qué le dijeron? El mago de la palabra. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del autor de 5 metros de poema. Eso tienes que tener en cuenta. ¿Quién escribió 5 metros de poema? Recuerda. Entonces tú vas a poner ahí. El autor puneño que escribe la obra, otra obra que tiene esta característica, verso libre, es profe 5 y es 5 metros de poema, ¿ya? ¿Quién es el autor? Carlos Oquendo de Amat, no te olvides. En 5 metros de poema, una de las mejores obras destacadas en la literatura puneña, donde se desenvuelven 2 poemas con notoriedad. ¿Cuáles son, profesor? Madre y Aldeanita. Madre, que hace alusión a su progenitora, la denotación del agradecimiento y la nostalgia que el autor sufre. Y Aldeanita, a la denotación del primer amor, no se olviden, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿cuántos hemos conocido? Profe, tenemos prosa, tenemos el verso, la prosa poética y el verso libre. Hemos hecho 4. Pero el profesor Giovanni, ¿qué dijo? Son 6 formas externas que presenta la literatura. ¿Cuáles son? Sígueme por acá. Profe, acá tenemos otra, ¿ya? Esta es la número 5, la E.
tenemos el caligrama. Profe, ¿qué es caligrama? Simple, pe chicos. Yo denoto caligrama. Profe, ¿qué significa el vocablo cali? Ah, y tú le pones ahí. Profe, cali. Cali significa bello. Ah, profe, cali significa bello. Listo. Ya tienes el primer vocablo. Y tienes el otro vocablo que es grama. Grama es un vocablo griego. Tiene dos significados. ¿Cuáles son? Uno, escritura, o también significa representación. No te olvides. Por eso le dicen caligrafía. Por eso le dicen, por ejemplo, coreografía, representación del baile. Caligrafía. Cali, ¿qué es? Bello. Grafía, escritura. Escribir, ¿no? Con escribir de una forma bella. Eso es lo que significa. Pero en este caso, profe, tengo caligrama. Ah, profe. Profe, es una forma bella de escribir. ¿Grama qué ha sido? Ah, profe, grama es escritura. Ah, entonces tengo. Es una forma bella de plasmar las letras. Ese es el caligrama. Y tiene características. Si nosotros hablamos del caligrama, tenemos que tener en cuenta, mis queridos alumnos. Profe, el caligrama se puede presentar en... Ah, y le pongo acá. Presenta formas. Por ejemplo, presenta una forma netamente amorfa. Profe, presenta una forma amorfa. ¿Qué es A? A es sin, carencia, falta, pérdida. Morfo, ¿qué significa morfo en el vocablo griego? Forma. Ah, es que hay figuras que carecen de forma, pero también encontramos, profesor, figuras, y le pongo acá, profe, son figuras geométricas. Ah, figuras geométricas, listo. Entonces, esa es la denotación del caligrama. Profe, presenta figuras geométricas, cuadrados, triángulos, rectángulos, por ejemplo. Mira, acá les voy a poner un caligrama muy utilizado. Por ejemplo, ponemos acá, digo yo, profe, un ejemplo de caligrama, y pongo acá. A ver, el lapicero, el plumón negro. Pongo acá, profe, Carlitos estudia, ¿ya? Pongo acá, la mejor academia de Juliaca. ¿Cuál es la mejor academia de Juliaca? Ah, y ahí le pongo. Profe, la mejor academia de Juliaca es Valle. ¿Ya? Ojo, no lo dice el profesor Giovanni, lo dice la comunidad juliaqueña. ¿Por qué? Valles no te abandona. El profesor San Valles siempre apoya a la juventud juliaqueña. Aquí entonces un ejemplo de caligrama, mis queridos alumnos. El profesor Giovanni dijo, el caligrama es una forma bella de escribir, ¿ya? Puede presentar formas netamente geométricas o formas amorfas. Profe, una forma geométrica, por ejemplo acá les puse, Carlitos estudia en la mejor academia. ¿Cuál es, profesor? Ah, la Academia Valles. Pero el profesor Giovanni está utilizando una forma muy peculiar de escribir y está desarrollando, ¿qué cosa? Una figura geométrica. Lo que acá pongo yo, observa, mira, Carlitos, en este caso ya le estoy dando forma, estudia en la mejor academia, ¿ya?, del sur del país. ¿Cuál es, profesor? Y le ponemos acá, la Academia Preuniversitaria, ojo, la Academia Preuniversitaria Valles. Entonces, a esta expresión, ya muy común, le estamos dando una caracterización distinta, una forma geométrica. Pero, profe, puede también tener en este caso figuras amorfas. Sí. También puede no tener forma, ¿ya? Ya les he dicho. ¿Qué significa A? Sin, carencia, falta, pérdida. Morfo. Profe, ¿qué significa morfo? Forma. Entonces, hay figuras que no presentan forma. Por ejemplo, fácil pues, por ejemplo, profesor, acá le pongo acá, Nelson, y, ¿ya? Y Angie,
Son amigos. Listo. Son amigos, profesor. Nelson y Angie son amigos. ¿Dónde? Le pongo acá. En la academia. Listo. Profe, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy utilizando una forma peculiar de escribir. ¿Tiene forma? Bueno, tiene una figura amorfa. Porque dice acá, Nelson, ¿ya? Y Angie son amigos. ¿Dónde, profesor? En la academia. Y en la Academia Preuniversitaria Payas. ¿Listo? Eso tienes en cuenta. Profe, ¿qué son estos? Son denotaciones de caligramas. Son unas formas particulares de escribir que pueden tener formas geométricas como esta o figuras amorfas como esta. Eso tienes que tener en cuenta. Profe, ¿cuántos hemos trabajado hasta acá? Hemos trabajado 5. Nos falta 1. Y pasamos a desarrollar ahora, ¿qué nos toca? El collaje, ¿ya? No se olviden. Ahora, para culminar las formas externas que presentan las obras literarias, mi querido amigo, fácil, mi querido estudiante, tenemos el collaje. Profe, ¿qué es el collaje? Simple, hijo. Esta palabra es de tu léxico habitual. Tú los has utilizado con amigos, padres, profesores, en la academia, etc. Profe, el collaje. El collaje, señores, viene a ser netamente ¿qué? Le pones, profe, el collaje es netamente publicitario, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Es que el collaje no es otra cosa que la fusión, profesor. Es la fusión. Profe, ¿qué era fusión? Fusión es unión, mezcla. Entonces, ¿qué se fusiona? ¿Qué se va a mezclar? Simple, hijo. Se va a mezclar la denotación de imágenes, ¿ya? ¿Con qué, profesor? Con la letra. Vamos a mezclar imágenes y letras. Eso es el collaje. Por eso les digo que es netamente publicitario, ¿ya? Profe, ¿a qué se refiere el profesor Giovanni? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Entonces, si nosotros caminamos, por ejemplo, en la ciudad de Puno, por el Jirón Lima, que es el lugar más frecuentado por nuestros jóvenes en la ciudad de Puno, vamos a denotar una cantidad de collajes, propaganda que llama la atención. ¿Qué es lo primero que capta la atención? Las imágenes que durante el caminar, ¿no?, uno denota ahí en el movimiento. Pero esas imágenes están acompañadas ¿de qué? De letras. Por eso es netamente publicitario. No se olviden. Un ejemplo, profe. Simple, profe. Acá le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un collaje sería acá, ¿no? De repente decir, ya está acá, yo pongo. Listo. Profe, Anita es una alumna que va a estudiar enfermería. Ya está. Anita va a estudiar enfermería, ¿ya? Pero para denotar una calidad de vida, no solamente hace falta una profesión. Tienes que estudiar una o dos, o de repente tener unas certificaciones o capacitaciones, qué sé yo. O de repente, por ahí de repente montar un negocio, ¿no? Y Anita, que va a estudiar enfermería, ¿no?, logra juntar el capital para abrir un restaurante, ¿ya? Y le ponemos ahí, le va a poner el profe, Anita va a sacar el restaurante o restaurante, ¿ya? Doña Anita. O un título que pegue más a la audiencia. Restaurante, le ponen la tía Anita, ya está, profe, restaurante de la tía Anita. Y Anita, para que capte la atención, va a acompañarlo de imágenes, pues. Por ejemplo, acá pondrá un picante arequipeño, una caja china, un chicharrón, un rocoto relleno, un pastel de papa, qué sé yo. Es lo primero que va a observar la gente. Pero eso lo puede acompañar netamente con letra. Por ejemplo, una vez que ya ha captado la atención, ¿no?, de su público, va a acompañar pues con letra que dice: se preparan de repente manjares en honor a matrimonios, bautizos, primeras comuniones, 15 años, ¿no?, divorcios, para los divorcios, promociones, etcétera, qué sé yo. ¿Qué está haciendo Anita? Está presentando un banner donde mezcla, profesor, ¿qué cosa? Las imágenes y las letras para captar la atención. Entonces eso hay que tener en cuenta. Ojo,
Hasta aquí que hemos trabajado las formas externas que presenta una obra literaria. Profe, de estas 6 formas externas, ¿cuáles son las más cotidianas? No se olviden, ya les dije, ¿cuáles son? La prosa y el verso. Las más habituales son la prosa y el verso. Y entre estas dos, ¿cuál es la más habitual? La prosa, profesor. Porque es la forma habitual que tenemos de escribir, ¿ya? La mayoría de obras que van a encontrar ustedes son así, de este tipo. Y van a encontrar netamente en prosa. Donde los escritores manifiestan de reglón a reglón, de reglón a reglón. Eso es prosa. ¿Y qué es la denotación del verso? Es una forma muy particular. Por ejemplo, una obra que nosotros encontramos en verso. El gran poema Acuérdate de mí, del mejor romántico poeta peruano. ¿De quién estamos hablando? Carlos Augusto Salaverry, que le dedica este poema a su amor Ismena Torres, ¿ya? Un amor netamente truncado, ¿ya? En ese periodo, ¿listo? Eso tienen que tener en cuenta ustedes entonces, ¿ya? Hasta aquí hemos desarrollado las 6 formas externas de una obra literaria, de las cuales las más habituales, ¿cuáles son? La prosa y el verso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar cuáles son los primigenios géneros literarios que muestra ¿quién, profesor? El gran Aristóteles, ¿ya? No se olviden. ¿Cuáles son los primigenios géneros literarios que muestra el gran Aristóteles en la obra La Poética? Simple, chicos. Así que atentos a la clase.